Feliz sábado, queridos hermanos. Hoy es el sábado 11 de julio, ¿verdad? Del 2020. Ya estamos en el séptimo mes de este año y vamos a tener en este momento el repaso de la lección que se titula El poder del testimonio personal, ¿verdad? El poder del testimonio personal. En la parte del sábado, como siempre les he dicho, siempre es un resumen de lo que vamos a ver en la semana. El versículo de memoria dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dice que hay un poder muy inusual o un poder fuerte en el testimonio de las personas, ¿verdad? Dice que en el testimonio muchas veces de lo que nosotros hemos escuchado o hemos visto en las personas y lo contamos. Dice que tiene mucha fuerza ese testimonio, pero tiene más fuerza el testimonio vivido, el testimonio propio, el testimonio que yo puedo decir que fue realizado en mi vida. O sea, eso tiene mucho más fuerza que el testimonio que tú cuentas de otras personas. Por ejemplo, yo le puedo contar a mi vecino algo que le pasó a un hermano de la iglesia y el vecino puede impresionarse, pero no va a llegar a esa impresión tan grande que yo mismo le cuente lo que yo he vivido. Ahí es donde el vecino pueda decir que realmente pasó algo grande en mi vida. O sea, el testimonio personal es más fuerte que el testimonio que contamos. Otro ejemplo que les voy a poner, todos aquellos que ven las predicaciones del pastor Bullón, siempre van a ver que Bullón cuenta testimonios o historias de lo que le ha pasado y de lo que él ha vivido, y son historias que impactan las mayores de las veces a las personas que las escuchan o lo que las escuchamos. Son testimonios que te hacen decir qué grande es el poder de Dios, qué grande es el poder de la transformación que nuestro Dios hace en nuestras vidas cuando entregamos nuestros corazones a Él. Pero también hay testimonios personales de Bullón, y es donde tú te quedas también diciendo qué cosas ha pasado el pastor Bullón y qué grande ha sido Dios que lo ha protegido. Es un ejemplo de lo que les estoy poniendo, ¿verdad? En la parte del sábado eso es lo que estamos viendo, es acerca del testimonio de que contamos de otras personas, y es el testimonio personal de nosotros que, como les repito, tiene mayor fuerza o mayor impacto en la vida de las personas. Vamos a ver, dice también, los testigos menos pensados, ¿verdad? Los testigos menos pensados. Y ahí nos da que leyéramos Marcos 5:15 al 20. En Marcos 5:15 al 20 vamos a encontrar la historia de el endemoniado gadareno, ¿verdad? El endemoniado gadareno. En Marcos 5, 15 al 20 vamos a encontrar también, dice que cuando las personas vinieron y vieron al que había sido, al que había estado con demonio o con la legión, dice que lo vieron sentado, sobrio, en sus cabales, como podemos decir, y vestido. Dice que se asustaron cuando vieron ese milagro, podemos decirlo, se asustaron. Pero dice que se molestaron porque los cerdos que ellos criaban, de los cerdos en los cuales ellos tenían ganancias, habían sido, recuerdan que Jesús mandó a los demonios pidieron y Jesús accedió que los dejara entrar en los cerdos. Cuando entraron en los cerdos corrieron y se lanzaron a un precipicio y murieron. Entonces los gadarenos habían perdido bastante dinero y por eso se molestaron y corrieron a Jesús del lugar. Le dijeron que se fuera, que no lo querían ahí. Entonces el que había sido curado de la legión le pidió a Jesús que le permitiera ir con él, que le permitiera que lo siguiera, podemos decirlo como su discípulo. Pero él les dijo, no, no puedes venir, es más ayuda, por así decirlo, que lo que me puedes hacer
es que te quedes, que vayas con tu familia, te vean, testifiques y cuentes las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida o por ti. Como Jesús no iba a entrar a la fuerza a la vida de esas personas, porque ya lo estaban corriendo de antemano, ya lo estaban corriendo, y recuerden que en ese tiempo los apedreaban, si no obedecían, o los mataban, o sea, eran unas personas crueles, como hoy en día también, ¿verdad? No más en ese tiempo. Pero lo importante aquí es de que una persona que tuvo o que tenía la entrada libre porque pertenecía a esa ciudad o a esas ciudades, pertenecía a eso, entonces él podía testificar personalmente lo que había pasado en su vida. ¿Cuántas personas en esas ciudades o en esa Decápolis, donde dice que Decápolis significa 10 ciudades, no habían escuchado, no habían conocido al endemoniado gadareno cuando había tenido la legión de demonios? Muchos. Es como nosotros hoy en día. Hay una persona, por ejemplo, en Chicago, en algún lugar de algún suburbio, que está tal vez enfermo, que deambula por las calles o hace algunas cosas, y la mayoría de todo el barrio, de lugares que lo han visto, lo conocen. Imagínense al endemoniado también. ¿Cuántos no se sorprendieron cuando vieron al endemoniado contando o predicando el evangelio de su propio testimonio, y las personas mirando al que había sido poseído por el demonio, ahora liberado de él y ahora testificando del amor y el poder de Dios? Eso debería de haber impactado tantas vidas que la vida no registra, la Biblia no registra todo lo que pasó, pero de antemano sabemos o podemos tener la certeza o la fe de que muchísimas personas pudieron conocer el evangelio a través de esa persona que había sido sanada, ¿verdad? Esto es importantísimo para nosotros, porque por ejemplo, yo me parece que les dije en un estudio, en un video que hice, me parece que les había contado un poco de lo de mi mamá. Y no impacta mucho, tal vez los impacte, pero no impacta mucho que cuando uno lo vive propiamente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros éramos pequeños, nosotros siempre teníamos, perdón, nosotros siempre teníamos a mi mamá, más que nada, encuentros con los demonios o con Satanás, como quieran llamarla, con manifestaciones en lo que pasaba en la casa donde vivíamos. Todos los días, era todas las noches que llegaba a la casa, ya se ha transformado en un animal, ya se ha transformado en una persona que habían muerto, o de los mismos que estaban vivos. Llegaba, tocaba la puerta, mi mamá salía, se ponía a discutir con él, se iba y ya mi mamá se metía. Nosotros siempre sabíamos eso, todas las noches llegaba. Pero ese es, digamos, es el testimonio que mi mamá puede contar, el testimonio de que ella lo podía ver al espíritu transformado en carne o en animal o en cosas así. Cosa que yo no te podría decir que lo vi, sino que yo puedo contar el testimonio de mi mamá. Podíamos escuchar cosas, sí, pero no lo veíamos. Entonces el testimonio de mi mamá pues es más fuerte que el mío. Por ejemplo, si yo cuento lo que hizo mi mamá, ustedes se pueden impactar, pero si mi mamá lo cuenta personalmente, ahí es donde es más fuerte. Es por eso que como aquí el endemoniado gadareno que había sido librado, una cosa es que los demás contaran que el endemoniado ya había sido sanado, y otra cosa es de que el endemoniado personalmente, el que había sido endemoniado, contara personalmente su propia historia de vida o su propia forma en la que Cristo lo sanó. Entonces es por eso bien importante lo que nosotros podemos ver del testimonio personal. Es una cosa que no tiene, por así decirlo, rival. También vemos algo interesante. Yo siempre les he comentado y siempre hemos visto
que Dios no hace cosas a medias. Dios no hace cosas a medias. Dice que el endemoniado estaba, dice, el hombre estaba completamente restaurado. Dice física, mental, emocional y espiritualmente. O sea, el hombre había sido, podemos decirlo, nacido de nuevo. O sea, es como si nunca hubiera habido pasar por esa experiencia de haber sido poseído por los demonios. O sea, el hombre estaba 100% restaurado. Yo siempre les digo, y muchos hermanos también lo dicen, Dios nunca hace un milagro a medias. Yo siempre les digo eso, nunca hace un milagro a medias. Dios cuando hace un milagro lo hace completo, y si no, no hace nada. ¿Para qué? Cosas incompletas no hace Dios. Dios hace cosas completas, completas totalmente. Y a este endemoniado, o al que había sido endemoniado, lo sanó completo, lo restauró físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Lo restauró completo, al 100%. ¿Qué impacto ha de haber tenido ese testimonio de ese endemoniado gadareno que ha de haber contado su pasado y su presente a las personas que lo escuchaban? Es como nosotros también, nosotros nos invita a este ejemplo a poder ser parte del testimonio personal, testificar a las personas las cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestras vidas. Es como cuando yo les he contado que yo siempre crecí yo crecí en el pueblo, en un rancho, y nosotros sinceramente ahí de donde somos o de donde soy, yo creo que es en muchos de los ranchos en México, crece uno muy salvaje, un salvajismo. Todo lo que tienes en tu mente es matar y comer, o sea, matar y comer. Matar, pelear y comer, es todo lo que tienes en tu mente. Tú matas animales como nada, como zancudo. Tú haces todas las cosas y lo sientes natural, lo ves natural y lo vives natural. Yo siempre les he contado experiencias de mi vida y siento que ahora ya no lo podría hacer así. Yo creo tan fácil, tal vez lo podría hacer, pero no tan fácil, no tan fácil porque ahora sí, ya he estado acá bastante tiempo y veo mi pasado y recuerdo mi pasado de lo que hacía y me da tristeza muchas de las veces ver todo lo que hacía con los animales que habían sido depositados en mis manos para poderlos cuidar, para poderlos proteger. Yo mismo les quitaba la vida y todo eso. Entonces, a veces me pongo a pensar en eso y recuerdo y digo, aquellos animalitos que confiaban en mi protección eran, ¿cómo puedo decir la palabra? Eran decepcionados porque el mismo que los debía proteger era el mismo que les quitaba la vida por su mal carácter, por su forma de vivir, de que en su mente solo había matar, muerte, matar y cosas así. Entonces, ah, yo a veces me veo en el pasado y me veo en el presente y hasta me da tristeza, sinceramente me da tristeza de lo que hacía, de lo que hice en el pasado, pero también me da alegría porque sé que en la vida hemos cambiado, he cambiado, he sido, tal vez no puedo decir ya totalmente cambiado, pero he sido cambiado y he estado, voy en el camino de seguir mejorando. Y es por eso que me gusta el testimonio personal, porque es fuerte y llama mucho la atención a las personas que te conocieron, ¿verdad? También vamos, dice, al Cristo, proclamando al Cristo resucitado. Ahí nos habla también de la historia de María Magdalena. ¿Qué es lo que hizo María Magdalena cuando se enteró que Cristo había sido resucitado? Dice que María Magdalena fue la primera que lo vio, ¿verdad? Resucitado. Entonces dice que corrió para avisarle a sus discípulos
a los discípulos de Jesús, que había el Mesías, Jesús, aquel que había sido ejecutado, había resucitado. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Dice que no lo creyeron, no le creyeron. ¿Por qué no le creyeron? Dice que en nuestra vida personal o en nuestro caminar en el Evangelio vamos a encontrar también personas que no nos va a impactar nuestro testimonio personal, aunque sea personal, no los va a impactar. Pero nos invita a que no desistamos y no nos desesperemos ni tampoco nos desanimemos. Hay muchas personas que vamos a encontrar con un corazón duro, un duro tal vez más que el que tuvimos nosotros en el pasado. Vamos a encontrar personas que van a ser también, tanto las que van a ser transformadas con nuestro testimonio como las que no van a tener ningún impacto en su vida y todavía van a decir no te creo, o sea, no te creo. Y eso es lo que es el reto más grande que tenemos nosotros, mantenernos firmes predicando lo que hemos visto y oído, como dice el versículo al inicio. Entonces, lo que nos da un ejemplo, dice, después de que María Magdalena se encontró con el Cristo resucitado, corrió a contar la historia. Dice que nosotros tendríamos que poner de ejemplo a María Magdalena, tomar ese ejemplo y llevarlo a nuestra vida. Después de que nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesús, después de que nosotros hemos sentido su poder en nuestras vidas, en nuestros corazones, han sido transformados, han sido restaurados, han sido tocados por el Espíritu Santo, tendríamos nosotros que contar cuán grandes cosas Cristo ha hecho por nosotros, cuántos milagros en nuestra vida Dios ha realizado, ¿verdad? Dios ha realizado. Yo si me pusiera a contar los milagros que Dios ha hecho en mi vida, yo creo que ahorita me llevaría todo el sábado y todavía seguiría, no sé cuándo acabaría tantos milagros que he vivido en mi vida desde pequeñito, desde pequeñito. También aquella vez que yo siempre les dije o que les he contado a ciertas personas cuando estábamos cuidando los chivos y los borregos, como yo cuidé de chivos y borregos desde los 5 años. Entonces nos íbamos con nuestros amigos, con unas grandes manadas, ¿verdad? Que llevábamos. Y un amigo llevaba una pistola, ¿verdad? Una pistola, una revólver. Nunca se me va a olvidar porque ha sido, yo pienso que el primer milagro más grande en mi vida que yo puedo decir fue más grande. No que no haya visto milagros, sino que uno de los más grandísimos que yo vi. A los que yo puedo llamar una oportunidad más de vida, porque en esos milagros puedes perder la vida, pero Dios te da una oportunidad y a mí Dios me ha dado muchas oportunidades. ¿Cómo no voy a estar agradecido con Él, verdad? En esta ocasión nosotros fuimos a cuidar los chivos en el monte. Mi amigo se llevó su pistola, se la llevó escondida de su papá, se llevó los tiros y entonces nuestro sueño pues era disparar, ¿verdad? Disparar pistolas, como les digo, desde chiquito nacíamos salvajes. Y entonces estábamos disparando, de repente un amigo dijo, bueno, ahora me toca, es mi turno. Y como nos estábamos discutiendo por las balas, cada quien nos tocaban 2 balas cada uno, pero nosotros ya habíamos tirado una y el otro amigo le faltaban sus 2 balas al tercero. Entonces el dueño de la pistola, por así decirlo, le dijo, a ver, déjame quitarle mi bala porque yo no quiero que te vayas a picar, como decimos allá. A picar, picar significa que te gusta algo y la descargues la pistola, o sea, picar. No te vayas a picar y tires todos los balazos. Y dijo, bueno. Entonces él abrió, pero sacó nomás la bala de él y la mía y dejó las 2 balas de mi amigo. Pero mi amigo pensó que le había sacado todas las balas. Entonces yo iba caminando como a una distancia, íbamos caminando, pero yo les dije, bueno, vámonos ya porque los chivos se fueron lejos. Iba caminando como a una distancia de unos 5, yo me parece 5, no más de 10 metros, pero eran como 5 metros. Entre 5 y 10 metros iba caminando, entonces mi amigo me grita por mi nombre, yo volteo a ver y me estaba apuntando directamente con la pistola derecho a mí. Entonces
yo solamente me quedé mirándolo porque pues no pensé que le iba a disparar. Y disparó la pistola, la disparó, pero yo no me pasó nada, no sé. Yo vi la bala, aunque puedan ustedes no creerme, si no quieren no me crean. Yo vi la bala, cómo pasó, se desvió enfrente de mí, pasó y pegó en una rama, yo la vi. Y Dios está de testigo que yo la vi. No sé si fue más rápido mi vista que una bala o Dios me dio el privilegio de poder ver el milagro que estaba haciendo en ese mismo instante en mi vida, en la oportunidad de vida que me estaba dando, pero yo la vi, yo vi cómo se desvió y corrió. Entonces mi amigo lo único que hizo fue soltarse a llorar y a pedirme perdón, decía él, perdóname, perdóname. Pero yo no, yo siempre le dije que estaba bien, que Dios había protegido y que no pasó nada, que yo no podía tenerle coraje ni nada, que no se preocupara. Pero yo me pasaba meditando en eso, en cómo la bala la había visto desviarse enfrente de mí, la había visto cómo se fue. Entonces, de ese milagro, ese primer milagro o primera oportunidad grande de vida que Dios me dio, yo siempre la recuerdo, la traigo. Hay muchos que les repito, si les contara, olvídese, ¿no? Yo pasé tantas cosas en mi vida que no acabaría. Pero ese es el evangelio, dice, es el evangelio, el testimonio personal. Y como María Magdalena dice, tenemos que contarle a los demás del Cristo resucitado, que hemos encontrado a Jesús. Hemos encontrado a aquel, como dijeran, le dijo Felipe a Natanael, hemos encontrado a aquel de lo que las escrituras hablan. Entonces nosotros tenemos que contarle a las personas las grandes cosas que Cristo ha hecho en nuestras vidas, o sea, los maravillosos milagros y las maravillosas transformaciones, tanto en nosotros como en nuestras familias, ¿verdad? Correr a decirle al mundo que Cristo no está muerto, que Cristo vive, que Cristo viene muy pronto en las nubes de los cielos para buscar a sus escogidos. Tenemos que hablarle a las personas del Evangelio, tenemos que predicarle a las personas del Evangelio, tenemos que contarles a las personas de un Cristo, dice la Biblia y dice el Espíritu de Profecía, de un Cristo crucificado, un Cristo resucitado y un Cristo pronto a venir. No tenemos que callar, no tenemos un evangelio que nos dé vergüenza, tenemos un evangelio que nos tiene que dar orgullo, que nos tiene que dar ganas de contarlo, el privilegio de poder ser de los que lo cuentan. Tenemos que valorar todas esas oportunidades que Dios nos dio. También vamos a ver, dice, las vidas transformadas marcan la diferencia, ¿verdad? Marcan la diferencia. Dice, él habla de Pedro y de Juan, ¿verdad? De Pedro y de Juan. En ese resumen que les voy a hacer en el martes, habla acerca de un hombre que estaba paralítico y estaba tirado en la puerta de la entrada del templo, en una de las puertas. Dice también que cuando Pedro y Juan iban pasando, Pedro se le queda viendo y el hombre estaba pidiendo limosnas. Y Pedro se le queda viendo y le dice, mírame, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús, dice, levántate y anda. Y el hombre se levantó y anduvo. Entonces dice que los fariseos y todo el sequito ese de gente incrédula que siempre quería el poder para ellos, se pusieron a investigar ese milagro. Y entonces dice que agarraron a Pedro y a Juan, los encerraron en la cárcel y los azotaron también. Les mandaron que no predicaran la palabra de Dios o a Cristo, no, les ordenaron que no predicaran a Cristo. Pero recuerden también en ese texto, en esa narración bíblica, encontramos donde ellos los mandan a que no hablen más de ese nombre y entonces Pedro y Juan, más Pedro les contesta y les dice, es necesario o es menester obedecer a Dios, dice, antes que a los hombres. En pocas palabras les estaba diciendo, si ustedes me ordenan que no hable
de Dios y de las maravillas que hace en nuestras vidas, es imposible, dice él, que calle en mi voz, es imposible que yo los obedezca. Yo voy a obedecer a aquel que me ha enviado a hablar de las buenas nuevas de salvación. Pero hay algo que ellos no podían callar y también ellos estaban con la certeza de que había sido un milagro del cielo. Era que el paralítico, o sea, caminaba ya, caminaba, estaba de pie, estaba restaurado, estaba totalmente sanado, y él mismo podía dar su testimonio personal, y es donde ellos ya no podían hacer nada porque él mismo testificaba personalmente de lo que Dios había hecho en su vida. Y vuelvo a repetirles, por eso nosotros tenemos que contar nuestros testimonios personales, porque es lo que impacta los corazones de las personas. También te vuelvo a repetir, hay muchos corazones duros de piedra que no los van a impactar, pero poco a poco serán tocados por el testimonio que tú y yo contemos a aquellas personas. Entonces también cuando vemos, dice que el denuedo de Pedro y de Juan, dice que eran hombres sin letras, y del vulgo, también me parece que hice un estudio de eso, o me parece que les dije que iba a hacer un estudio de eso. No era de que ellos eran ignorantes ni que no habían estudiado, sino que ellos habían simplemente ido, por así decirlo, como en este tiempo, a una escuela normal. Es, por ejemplo, los que vamos o los que van a una escuela pública y los que van a una escuela de paga. En el tiempo de ellos también era así, o sea, estaba la escuela de los profetas o de los rabinos y estaban las escuelas normales. Entonces, como ellos no fueron a las grandes escuelas, como Pablo, que tuvo el privilegio de poder ser instruido con Gamaliel, entonces a ellos se les llamaba que eran unos ignorantes, que ellos no tenían letras, que ellos solamente eran unos más del montón, porque habían estudiado en escuelas, se puede decir, públicas, pero los que habían estudiado en grandes colegios de los profetas, o por así decirlo, ellos eran tomados como los grandes conocedores, los de mente llena y todo eso. Entonces por eso les dice que eran de nuevo sin letras y del vulgo. No quiere decir que eran unos ignorantes, simplemente no habían estudiado en escuelas grandes, por así decirlo. También dice compartir nuestra experiencia. En la parte del miércoles y la parte del jueves van de la mano. Habla acerca del apóstol Pablo. En la parte del miércoles dice que testificar nunca se trata de nosotros, siempre se trata de él. Ese es el punto más centrado, más importante. Testificar no se trata de llamar la atención y las miradas de las personas a nosotros y dejarlos sin llevarlos a aquel que realizó el milagro para que nosotros pudiéramos testificar. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les puse de la bala, yo no puedo dejar de asombrarme y de decirles que Dios mismo hizo lo que tuvo que hacer para darme una oportunidad de vida. Dios es poderoso, Dios es milagroso, Dios es el que obra en nosotros cosas impresionantes, milagros extraordinarios. Es algo que nosotros o que yo personalmente no puedo encontrar palabras para describir tanto poder, tanta misericordia, tanto amor, tanta bondad de Dios hacia nosotros, que nos libra y nos salva de tantas cosas malas o de tantos cosas que nosotros podemos decir, yo ya no si no fuera por Dios, yo ya no viviría, yo ya no debería de estar en este mundo si no fuera por Dios. Si no fuera por Dios, yo ya no hubiera tenido tantas oportunidades de vida si no fuera por Dios. O sea, todos nuestros testimonios tienen que enfocarse en Dios, en el que los realiza, en el que los hace, en el que nos da la oportunidad de poder tener algo que contar, en el que nos da la oportunidad también de testificar de Él,
Nosotros no tenemos que olvidar en nuestros testimonios, cuando los contamos, que es Dios el que lo realiza, y invitar a las personas de conocer ese Dios. Es lo que nosotros tenemos que resaltar, y es lo que el apóstol Pablo y el apóstol Juan también hablan, de que nosotros tenemos que testificar de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado, de lo que hemos escuchado y de lo que hemos oído también. También el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice que para él el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todo lo que vive ahora lo vive para el Evangelio o para nuestro Señor Jesús. Entonces nosotros también tenemos que hacer lo que estos grandes hombres hicieron, para que nosotros, como ejemplo, para nosotros. Por eso él decía: con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por mí, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nosotros tenemos que ver que ya nosotros, después de aceptar a nuestro Señor Jesús, ya no tenemos que vivir para nosotros. Tenemos que vivir para aquel que nos llamó, aquel que nos salvó, aquel que realizó en nosotros un milagro de vida. Tenemos que vivir para Él. Entonces, en la parte del jueves encontramos el testimonio del apóstol Pablo ante el rey Agripa. Agripa, un romano que se hacía pasar por judío o por descendiente de los judíos, pero era romano. Dice que el apóstol Pablo le empieza a contar su conversión, le empieza a contar: mira, yo antes era fariseo, antes de conocer el Evangelio, antes de ser transformado, perseguía a los cristianos, los mataba, los golpeaba, los azotaba, los encarcelaba, los mataba de hambre, los hacía blasfemar el nombre de su disque llamado Cristo y todo eso. Él empieza a contar todas las cosas malas que había hecho en el pasado, y empieza a contar de su transformación, y le empieza a contar: cuando yo iba camino a Damasco, una luz me cegó, de pronto yo caí al suelo, y esa luz me habló y me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces yo le pregunté qué quería que yo hiciera. Él me dio todas las instrucciones. Todo su testimonio de vida se lo empieza a contar al rey Agripa, y el rey Agripa estaba muy interesado en el testimonio, estaba interesado en la historia, para él en el cuento bonito y todo, pero no le tocaba el corazón. Y es por eso que volvemos a repetir lo que aprendimos en la lección al principio. Muchas de las personas no van a ser tocadas a la primera, o tal vez nunca van a ser tocadas. Pero eso no significa que nosotros dejemos de testificar de las maravillas de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando el apóstol Pablo acaba de narrar, termina de narrar toda su conversión o su transformación, como queramos decirle, y testificarle todo al rey Agripa, entonces el rey Agripa también le dice: por poquito me persuades, o sea, por poquito me convences. Está bien, en pocas palabras le estaba diciendo: está bien bonita tu historia, es una historia bien hechecita, tal vez la supiste acomodar o inventar, está muy bonita, por poquito y te la creo, o sea, por poquito y te la creo, pero le estaba diciendo: no te creo nada, no te creo ni la conversión, no te creo nada. En pocas palabras, no estaba diciéndole a Pablo esas palabras, se las estaba diciendo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo a través de Pablo estaba tratando de tocar el corazón de Agripa, pero Agripa no dejó oportunidad para que su corazón fuera tocado. Él estaba diciendo, así hablando más espiritualmente, el rey Agripa le estaba diciendo a Dios: no creo lo que tú haces, no creo en tus milagros, no creo que tú cambies los corazones de las personas, no creo que tú cambies la vida de las personas,
no creo nada de lo que dicen de ti. Es lo que estaba diciendo el rey Agripa en las palabras que le estaba diciendo a Pablo. Por poquito y me persuades, pero no te creo. Es lo que le estaba diciendo al Espíritu Santo. No creo nada de lo que dicen que puedes hacer. No puedes cambiar a las personas, no puedes hacer milagros tan grandes, no puedes hacer eso. Es lo que él estaba diciendo. Rechazó el poder del Espíritu Santo, rechazó el poder de Dios, y lo que haya pasado con él después, si nunca se arrepintió, nunca lo aceptó, ya a eso es lo que nosotros llamamos, o lo que la Biblia llama blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, rechazas cuando el Espíritu Santo directamente te está hablando y está tratando de tocar tu corazón. Cuando tú la rechazas, tú estás tomando la decisión de ser condenado para siempre. Por eso la Biblia dice que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado, dice, ni en esta vida ni en la venidera. O sea, aquel que rechaza o aquel que blasfema contra el Espíritu Santo, es el pecado imperdonable, es el que comete y ya no tiene más oportunidades para salvarse. Quiera Dios que nuestros corazones puedan ser transformados, puedan seguir siendo transformados y puedan ser tocados por el poder de Dios. Vamos a hacer el resumen ya, solamente el resumen. Vimos entonces, dice que porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oímos. Nos invita a que nosotros también no podamos de dejar de contarle a las personas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que hemos oído también de otras personas que han sido transformadas. Los testigos menos pensados. Como a veces decimos nosotros, Dios va a usar no siempre a los grandes eruditos, a los que tienen títulos, a todas esas personas. No, Dios va a usar a todo aquel que le sirva como instrumento en sus manos, y más allá, a todo aquel que se deje moldear o que se deje usar o que se ponga en las manos de Dios para ser instrumento. A ese va a usar, no a aquel que no se deja usar. Tenemos que proclamar, dice, al Cristo resucitado, o sea, proclamar su resurrección, pero más allá, proclamar su pronta venida, o sea, su pronta venida. Tenemos que contarle al mundo que tenemos que prepararnos para que, porque Cristo regresará pronto a este mundo, o sea, su venida es inminente, su venida es en cualquier momento. Las vidas transformadas, dice, marcan la diferencia. O sea, las vidas que han sido transformadas, dice, marcan la diferencia. O sea, un milagro grande, un milagro poderoso que no se puede cambiar por más que le busque Satanás quererlo opacar, no se puede. Es el que marca, dice, la diferencia. Es el que pone en alto el nombre de nuestro Dios. Compartir como Pablo nuestra experiencia personal, nuestra transformación o nuestro cambio, nuestra vida, ayudará a otras personas o tocará los corazones, el Espíritu Santo de otras personas a través de nuestro testimonio personal. Entonces, lo que la lección nos quiere o nos invita, más que nada, lo que yo puedo entender o lo que pude sacar de resumen para mí, es de que nos invita a no desmayar, a no parar de hablar de las maravillas de nuestro Señor, a no parar de testificar de cuán grandes cosas Cristo ha hecho por nosotros, que ese es el verdadero evangelio, contarle a los demás que hemos encontrado una fuente de salvación, una fuente de poder, una fuente de amor, y llevarlos y enseñarles también a ellos y a los demás el amor de Cristo, el amor de Dios, y también dejarles ver y hacerles saber que Dios está para ellos también, así como estuvo y está con nosotros, está también para todo aquel que se acerque a sus pies o que se acerque a Él y busque el perdón de sus pecados, busque la guía de Él, encontrará en nuestro Señor salvación,
paz, amor, bondad. Encontrará, como el endemoniado gadareno, la restauración física, mental, emocional y espiritual. Quiera Dios que llevemos esta lección a nuestra vida, que no solamente queden lecciones o que en estudios que se vayan al olvido, sino que la podamos practicar, la podamos vivir y la podamos atesorar en nuestros corazones. También les recuerdo o les hago saber que vamos a hacer, voy a hacer unos estudios acerca de ciertas doctrinas que están en la iglesia, ciertas doctrinas que están en la iglesia. En lo personal, no sé, no voy a hablar por los demás, ok, no voy a hablar por los demás. En lo personal no las creo porque no tienen sustento bíblico, son inventos. Y te voy a poner un ejemplo. Como por ejemplo las personas que hablan de la inmortalidad del alma, dicen que tienen sustentos bíblicos para hacerlo. Y para nosotros eso es falso, para nosotros es falso. También para las personas que hablan del infierno, ellos dicen que tienen sustento bíblico y usan muchos versículos de la Biblia, pero para nosotros los adventistas es falso. Entonces, ¿qué te quiero dar a entender en este ejemplo? Que podemos tener versículos de la Biblia, podemos usar versículos de la Biblia para poder enseñar una doctrina, pero no significa que esa doctrina sea verdad. Puede ser una doctrina falsa. Y para mí en lo personal, no sé para ustedes, pero para mí en lo personal, la doctrina de la dichosa resurrección especial es falsa. No importa los versículos que, bueno, ni usan versículos porque no hay, solamente sacan de Daniel y uno creo de Apocalipsis 1:7. Es todo lo que pueden usar, pero para mí es falsa. Entonces voy a hacer ese estudio para en lo que voy a hablar de que esa doctrina es falsa. En otros estudios les he comentado acerca de eso y les he dicho, es imposible que la Biblia se contradiga, es imposible que nuestro Señor Jesús no haya hablado de una tercera resurrección. Y también es imposible que cuando la Biblia dice es necesario que el hombre muera una sola vez y después del juicio, entonces todos aquellos que enseñan esta falsa doctrina, porque para mí es falsa y siempre le voy a llamar falsa, la falsa doctrina de la resurrección especial y que tuercen los escritos del Espíritu de Profecía, para nadie o bueno, para muchos sí, pero para mí no es secreto que la misma editorial o todo eso tienen una junta donde deciden qué poner, qué quitar, qué arreglar y todo eso. Entonces todos los libros han sido arreglados, todos los libros de cualquier escritor son arreglados, no lo sacan como el escritor lo hizo, sino como ellos quieren que salga. Entonces eso no es secreto. Entonces tuercen también los escritos de la sierva del Señor y los usan para ahora decir también de esa falsa resurrección especial. Pero yo te voy a decir, es imposible que Anás y Caifás vayan a morir 3 veces. Eso va en contra de la Biblia. O sea, eso va en contra de la enseñanza de Dios. Va en contra de todo va en contra. 3 muertes, o sea, ya están fuera de lo normal. Entonces, en muchos que han hecho estudios de esto siempre dicen, es que Daniel insinúa de una resurrección. O sea, insinuar no es que es real. Insinuar no es algo verdad. Insinuar significa tal vez tú lo ves que insinúa, pero otros no lo ven así. Entonces yo estoy en contra de esa doctrina y te puse el ejemplo de la inmortalidad del alma y del infierno, porque no importa si usas versos de la Biblia, no importa si la doctrina es falsa, aún si usas versículos de la Biblia. Y esta doctrina en particular para mí es falsa. Voy a hacer un estudio aclarando lo que está hablando y del mismo espíritu de profecía también aclarando las cosas que realmente son. ¿Y por qué te digo esto? Porque Satanás desvía la mente de nosotros a ciertas doctrinas, a otras doctrinas y nos quiere desenfocar de lo que nosotros realmente debemos de hacer, que es predicar el evangelio, predicar su segunda venida, su pronto regreso. Y Satanás siempre nos trata de enredar enseñándonos disque o metiendo cosas nuevas y desviando la mente de las personas a según estudiar ciertas doctrinas y a creerse los eruditos que se las saben de todas. Bueno, vamos a hacer ese estudio después. No sé si lo alcance a hacer hoy
o lo hacemos otro día en la semana, o tal vez para el otro sábado, pero lo voy a intentar de hacer. Te repito, puedes poner tu comentario si quieres hablar de algo en especial, si quieres que investigue algo en especial, o de algunos textos que no entiendes, haz tu comentario sin miedo, puedes hacerlo. También te digo, comparte para que otros hermanos puedan escuchar, y el que se quiera suscribir, que se suscriba, porque te digo, si tú no estás suscrito y quieres comentar, yo no puedo ver tus comentarios, o me parece que tú tampoco puedes comentar, entonces tienes que suscribir para comentar, entonces yo no puedo ver eso. Y los invito a eso, a que hagan sus preguntas, hermanos, hagan sus preguntas, no tengan miedo de nadie, tenganle miedo, no miedo, sino temor a Dios, como dice la Biblia, temor, respeto a Dios, pero aquí a los hombres, no tengan temor de nadie, de preguntar, no les dé miedo nada, porque los hombres no son puestos para emitir juicios ni para gobernar a las mentes de las personas, sino solamente Dios es el que emite juicio, y Dios es el que puede tocar nuestras mentes, nuestros pensamientos, pero de una manera buena, que sea lo mejor para nosotros. El hombre siempre va a querer lo mejor para él, pero Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, te invito a que comentes si tienes una pregunta, haz la pregunta, ¿qué es lo que te gustó de la lección o lo que tú aprendiste de la lección? Haz preguntas si tienes algunos textos difíciles de entender, y vamos a investigarlo juntos y vamos a ver lo que nuestro Dios nos puede enseñar a través de su palabra. Que el Señor los bendiga.